Ahí ¿Cómo está. andamos? ¿Cómo va? A punto de salir a Rosario mañana, provincia de Santa Fe, aquí en Atentos, mañana es el Argentina. gran día. Rosario va a estar Violén Fuapúpulo en un encuentro con... Eso, vamos a estar trabajando sobre inteligencia artificial con la gente de Trama y un montón de personas que se fueron inscribiendo y que les agradecemos un montón y que todavía tienen tiempo hoy para que nos veamos Bien. presencial, que eso es lo más divertido en realidad. Todavía están a tiempo, así que anótense, sí, pueden ir. Violén viaja a Rosario, pueden anotarse. El link está en historias, tanto Sí. de Violén Fuapúpulo como de Rayuelas Lacañanas. Anótense, no se lo pierdan, no se pierdan a Violén en Rosario. La dirección es ahí en el centro de Rosario, se las dan una vez que ya se inscriben, sí, tienen que ir sí o sí con inscripción previa, no es que pueden mandarse. Esto, así que sí, y si tienen ganas desde otra provincia, porque me pasó que me preguntaron, bueno, en realidad no sé, bueno, a ver, así como yo estoy viajando para allá, bienvenidos todos los que quieran inscribirse, aunque sea último momento, y mañana, 10:30, así que bueno, mañana tempranito ya, saliendo para Rosario. ¿A qué hora Bueno, es? es a las 10:30 de la mañana. Bien, Empezamos 10:30 y nos vamos a quedar hasta el mediodía porque hay tanto por trabajar. Y es bien. casi como un curso acelerado digamos, de lo que me parece que nos compete saber sobre inteligencia artificial y con tantas cosas que vienen pasando y las cosas que se están publicando, bueno, nada, a estudiar y a divertirnos, porque sobre todo es un encuentro y todo encuentro es siempre como divertido porque hay emoción, ¿no? No es Ujú. solamente estudiar, por lo menos para nosotras, ¿no, Ale? Sí, sí, y además este tema que cuando escribiste el libro, por ahí era como algo que se veía muy lejano y de repente fue una revolución, así que en 2 años todo cambió y cambia constantemente y es un tsunami Así, que nos impresionante. hace estar dentro de esto, porque no podemos como ni negar la existencia ni no pensarlo, porque está, existe y nos atraviesa la práctica, nos atraviesa la vida. ¿Sí? Eh, La cantidad de pacientes que vienen, ¿no? Contando, ujú, diciendo, ay, le pregunté, hablé con inteligencia artificial, todo, bueno, qué posición tomar, cómo ponernos nosotros, qué escuchar ahí, bueno, todas las cuestiones que tienen que ver con la clínica, además de saber sobre cómo funcionan, cómo es que dicen lo que dicen las inteligencias artificiales. Así que, bueno, gracias Ezequiel desde México, muchas gracias. Y Ligia dice, Violén la vio venir. Y la verdad que fue fuerte, ¿eh? En el 2023, cuando escribí el libro, al principio de sí, 2023, en mayo lo terminé. Me acuerdo que fue como una sensación un poquito angustiante, ¿eh? sí, De lo que se venía y bueno, ahora, como dice Ale, ¿no? Está cerquita de todos. Y exacto. vamos a decir algo más, que es que Ale se toma unas vacaciones, así Sí. que Los próximos 3 viernes yo no voy a estar porque voy a estar descansando. eso, Voy a volver, no es que esto eh, es para siempre, volveré descansada, relajada, y va a quedar muy bien acompañada la señora Violén Púpulo porque cada semana va a tener una invitada diferente, un tal invitado, así que no se lo pierdan, los vivos continúan, cual. distintos, pero continúan. Eso, porque vamos a aprovechar en ausencia de Ale a tocar temas donde me parece que, digamos, invitar a gente querida a hablar Ujú, de cosas que son absolutamente pertinentes para nuestro trabajo, ¿no? ujú. Eh, y bueno, nada, ya la semana que viene Ya vamos a verán. tener, sí, tal cual, la semana que viene va, estoy como entusiasmada de lo que vamos a ir trabajando. Le conté a Ale y me dice, sí, sí, está buenísimo, así que bueno, bienvenidas las vacaciones de Ale, porque eso, ¿no? Hoy creo Sí. el tema del que vamos a hablar tiene Ujú. que ver con autorizarse también a tomarse vacaciones, por Ah, ejemplo, ¿no? bien, bueno, estamos listos para empezar entonces, hecha esta intro. De hecho, bueno, un poco lo que vamos a hablar hoy es, así como tanto, ustedes saben, hablamos de inteligencia artificial y de las máquinas, y se pone el acento en que los humanos
casi como que los humanos tuviéramos patrimonio de todas cosas profundamente humanas, ¿no? Profundamente sensibles, no sé, como hay casi como una idealización de lo humano, donde, a ver, y por supuesto, no confundamos, ¿eh? Estamos todos a favor de lo humano, ¿sí? Y la inteligencia artificial es una herramienta. Pero sí hay partes de lo humano que funcionan al igual que una máquina. Entonces, esto es lo que vamos a aprovechar hoy a pensar. Que vieron que a veces estamos con pacientes que uno dice, Dios, no puede detener. Y no es solamente, como a veces se piensa, bueno, compulsión a la repetición, ¿no? Va, se dirige hacia el objeto nunca es el objeto original, repite el modelo, vuelve a pasar. No es solamente eso, sino que a veces tiene casi como una forma, un formato diario, cotidiano, un modo de funcionamiento. ¿Mm? Entonces, por ejemplo, les voy a pedir ayuda y especialmente a Ezequiel, que justo nos saludó desde allá. Vamos a hablar, a ver si a algunos de ustedes se les ocurre qué frases hay en el imaginario social que tienen que ver con no poder parar de trabajar. ¿Sí? Y con esto entiéndanme bien, no se trata de, bueno, listo, hay que tirarse a solamente a las vacaciones. No, no, uno lo que hace es tener a trabajar y el trabajo tiene que ver con el disfrute, pero hay como un empuje a trabajar donde el trabajo tiene que ser sacrificial, ¿no? Ujú. Entonces hay que trabajar, trabajar, trabajar. Y quiero que pensemos, por ejemplo, aquí en Argentina, a ver, no sé, Ezequiel allá, sí, en México es igual, pero, y Maricel, por ejemplo, no sé si en Santa Fe está la misma frase, pero aquí es muy común escuchar que uno dice, o se decía mucho antes, hay que trabajar porque si no te comen los bichos. Ujú. ¿Escuchan esa frase horrorosa? Hay que trabajar porque si no te comen los bichos. ¿Mm? No alcanza el dinero, dice Ezequiel. Si no trabajo, no hay comida, llevo sobre mis hombros la responsabilidad de la familia, por ejemplo, ¿no? Un texto, ¿no? Donde, y además, donde el sujeto queda totalmente a cargo en forma casi como individual, ¿no? Pero todos los sujetos, cada uno de nosotros, sintiendo el mismo peso, pero fíjense que la construcción de la frase apunta a todo depende de vos, ¿no? De uno. Sí o Sí, sí. a mí se me ocurre una que por ahí no sé si es específicamente sobre el trabajo, pero es Dale. Roma no se construyó en un día, como que cuando uno lo dice porque hay que seguir trabajando, porque Claro, vamos. tiene que ser una cuestión de diario, diario, diario. Acá campea un discurso acerca de suprimir los feriados. Acá, Acá claro, Inés, que es de Uruguay, eso, ahí ¿no? está, claro, por ejemplo, ¿no? Y entonces, bueno, los feriados, no, 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 y entonces, porque habría que trabajar todo el tiempo y habría Porque que estar. madruga Dios lo ayuda. Ahí está otro. A ver, que fíjense que me parece súper interesante que los podamos escuchar en la forma bivalente que tienen, ¿no? Porque hay una parte en la cual uno diría, sí, es cierto, ¿no? Al que madruga, Dios lo ayuda, porque uno, bueno, tiene más tiempo incluso para pensar cómo llevar adelante lo que desea llevar adelante, ¿no? Podría ser como algo positivo. De hecho, bueno, lo mismo lo de Roma, ¿no? Roma no se construye en un día, hay como una parte, uno diría, positiva, ¿no? De Claro, que vamos, tampoco es que todo es de un día para el otro. claro, es decir, pero no obstante, el punto que es lo más interesante y es lo que vemos muchas veces en la clínica es cómo algo que originalmente era positivo empieza a ser tomado por la pulsión de muerte y termina convertido en un mandato tremendo, un mandato rígido. ¿Sí? En este sentido, hay un automatismo, ¿sí? Bueno, esto recién decía Maricel, sienten algunos que pierden tiempo, el Ujú. tema de perder tiempo, no se puede perder tiempo, ¿no?
que tiene todo que ver, es muy interesante, porque como la cuestión de la temporalidad, ¿no? Y que pasan los minutos y los minutos se pierden, no hay idea de construcción, ¿no? Esto, no hay, en el inconsciente no hay temporalidad, ¿sí? Vieron que en los sueños, por ejemplo, no está el tic-tac, salvo que uno justo esté soñando específicamente sobre ese contenido, pero en general, vieron que la temporalidad en los sueños, uno va, mira, le pasa esto, mira lo otro. Hay algo donde la temporalidad en los sueños no funciona del mismo modo que en la conciencia. Entonces, este efecto de una instancia sobre otra denota claramente cómo se inscribe sobre la conciencia. ¿Vieron? Ujú. Y trabajar para ser un día alguien en la vida, tal cual. Y Alejandro Por- dice, trabajar porque nadie te regala nada. ¡Guau! ¿No? Tremendo, es cierto. Ese es rasgo, dice Alejandro, peligroso hacia el afuera. Viva Córdoba, ahí. Es cierto, ese punto donde el lazo social cae. No hay lazo social, o en todo caso está denotado como el otro es una personificación de esa instancia repetitiva, mandatoria, ¿no? Ujú. Ese automatismo, ¿sí? Nacho dice la subversión de la etimología del negocio. Entre los griegos creo que se centraban en el ocio porque tenían a sus esclavos. Claro, pero estaban basados, y esto tiene mucho que ver con lo que vamos a trabajar la semana que viene, pero no les puedo adelantar todavía. Digo, ¿cómo se construye lo que uno quiere construir? ¿No? La neurosis se construye sobre una gran pregunta, siempre. Y esa pregunta, en algunos casos, siempre es distinta, ¿no? Pero en muchos casos es cómo se construye. Y esto es muy importante que los padres se lo transmitan a los hijos, ¿no? Muchos padres, no sé, esperan que los hijos de repente trabajen y ganen dinero y sepan cómo manejarse. Y si nunca hubo una enseñanza de cómo se hace con el dinero, que se ahorra, ¿no? Que siempre se separa una partecita, se ahorra y entonces se hacen los malabares con la otra partecita. Bueno, a ver, todo eso que casi como en forma de juego se va enseñando en la adolescencia, ¿sí? Entonces, bueno, ¿cómo hago con el dinero que tengo? Todas esas cuestiones progresivamente, ¿sí? Van mostrando cómo el sujeto puede ir respondiéndose de un mejor modo la pregunta. Ahora bien, les agradezco un montón, les agradecemos, ¿no? Un montón por Ujú. participar, porque este concepto de hay que trabajar, porque, bueno, todas estas razones, es, si ustedes lo piensan, una oración. Todo se reduce a una oración. Una oración que en algunos casos puede ser leída positivamente y en otros casos, como decimos, no hay forma positiva de ver que te comen los bichos, no hay forma. Pero esa oración, ese pedacito de lenguaje, ¿sí? Ese pedacito de la cadena significante, ¿sí? ¿Qué hace? Viene desde el otro, ¿sí? Son frases hechas, vienen desde el gran otro, se inscriben en el psiquismo. Si están bañadas de libido, de pulsión de vida, entonces van a servir para funcionar, para crecer, para... Pero, ¿qué sucede cuando en determinado momento entra o la desesperación o la caída del lazo social? Y entonces esos se convierten en respuestas a esa pregunta que el sujeto tiene. ¿Cómo Claro, hago para por ejemplo, construir? esto, al que madruga Dios lo ayuda. El primer día me levanto remotivada. El tercer día digo, bueno, sí, Dios me va a ayudar, Dios me va a ayudar. Y cuando veo que no me está yendo como Dios me debería ayudar, no, tengo que seguir madrugando porque Dios me tiene que ayudar y eso como que empieza a transformarse. Y ahí, exacto, y Al que ahí madruga Dios lo ayuda, al que madruga Dios lo ayuda, al que madruga Dios lo ayuda.
esto como una oración, ¿sí? Y una oración repetitiva que pierde el significado original, que Claro. funciona como significante, que entra en la compulsión a la repetición, ¿sí? Mm. Que ese entrar en la compulsión a la repetición tiene que ver con esto que decía Alejandro, la caída del lazo social. En algún momento hubo alguna situación traumática donde algo que era positivo se convierte en algo que fogonea desde el interior. ¿De qué instancia estamos hablando? En este caso, ustedes saben que en el problema económico del masoquismo, Freud plantea esta estructura para hablar del superyo. ¿Sí? El superyo como instancia lingüística, ¿sí? Que pasa a operar sobre el yo y a criticar todo el tiempo lo que hace. Ahora, en otras situaciones, no es el superyo solamente, porque, a ver, el superyo, ¿ustedes recuerdan con qué está bañado? ¿Con qué energía psíquica está bañado? El superyo es un pedacito de frase, como decimos, ¿no? El Ujú. yo, aprendida de los padres, el lenguaje que viene del otro, y bañada con energía del ello. ¿Mm? Ujú. Entonces ahí es donde carcome al sujeto. Pensemos otras instancias psíquicas, ¿eh? Por supuesto se cuenta el super yo, pero digamos, ¿no? Donde vemos esta operatoria del ello, del super yo. ¿En qué situaciones? A ver si a alguno se le ocurre. Me parece como súper interesante, ¿no? Como poder bajarlo a la realidad, a todo eso que suena como pura teoría, ¿sí? Eh, ¿En qué situaciones clínicas nosotros vemos que hay algo que se repite sin poder parar, pero que ya no es del orden, tal vez, de operar como una frase que se repite, sino que aparece en el cuerpo? ¿Se les ocurre cómo se llama eso que aparece en el cuerpo y que da claramente la forma, ¿no? Que tiene claramente la forma del ello. A ver si a alguno se le ocurre, ¿eh? ¿Cómo sería la pregunta? Repetila para que los que estamos pensando como yo se nos Que, una la bueno, a ver, neurona. que cuando decimos, bueno, frases, ¿no? Que se inscriben, decimos, bueno, ok, el super yo, ¿sí? Decimos, ok, esta operatoria. Cuando tenemos en relación al cuerpo, ¿cómo se llama? Es cierto que está el Ah, fenómeno psicosomático, dice Ezequiel, pero la cuestión del fenómeno psicosomático tiene una falla a nivel de lo simbólico. Entonces, en la medida sirve un montón y por supuesto que tiene que ver con un empuje, ¿no? Hacia el cuerpo, pero allí hay algo de la eficacia de lo simbólico para hacer metáfora que produce, ¿no? Sin irnos a esa cuestión, hay algo tal vez más cotidiano que en algún momento a cada uno de nosotros le ha pasado, porque está dentro de los modos en que el ello se apodera del cuerpo. ¿Mm? Que son, por ejemplo, las impulsiones. ¿Sí? En las impulsiones, a ver, ¿quién no se ha lanzado, por ejemplo, a comerse, no sé, un montón de cosas y después se está diciendo, por Dios, ¿por qué hice esto? ¿No? sí, Y comer después, hasta reventar. hasta ahí Qué está. ganas de comer una pizza entera y que me reviente. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ahí está, ahí está, y hasta con la frasecita, y que me reviente. Claro, sí, Hay pulsión de algo. muerte. Tal cual. Esas impulsiones que nosotros, a ver, lo estamos diciendo muy gracioso, pero que es cierto que el sujeto lucha, ¿eh? Y estamos hablando de las adicciones, algunas adicciones, o al cigarrillo, por ejemplo, ni que decir a las drogas, digamos, ¿no? Cuestiones que el sujeto dice, no, no, yo no voy a recaer en esto de nuevo, y sin embargo, la impulsión lo lleva una y otra vez al mismo lugar. ¿Vieron? Ujú. Entonces, ahí lo que vemos claramente es
el mandato del principio del placer. El principio del placer en forma instantánea, ¿no? Me como el alfajor, para los que somos argentinos, el alfajor, la pizza, o me fumo, o algunos se drogan, o lo que sea, digamos, ¿no? Lo que va pasando. Esta imposibilidad de parar. ¿Mm? Ujú. Entonces, ahí hay algo que está bueno para que recordemos siempre que vieron que yo siempre les digo que una vez que terminan de leer un texto, piensen por qué le pusieron ese título, ¿no? Porque a veces uno dice, se llama así, por ejemplo, concreto, el problema económico del masoquismo, ¿no? 1924, si yo no estoy equivocada, y Freud, ¿sí? Ok, uno lee todo el artículo. Ok, veamos. ¿Y cuál es el problema económico del masoquismo? Y uno en general dice, después de que lo leyó y lo leyó exhaustivo, y uno dice, ¿no? ¿Cuál es el problema económico que encuentra Freud en 1924 respecto del masoquismo? Lo que dice el problema económico es, ¿no? Freud había basado toda su teoría del aparato psíquico pensando en que lo movía el principio del placer, ¿sí? Y el principio del placer era el momento en que había una máxima tensión y se descargaba, ¿no? Como cuando se pincha el globo y en el momento de la Sí. descarga, ahí era el momento del placer, ¿sí? Pero lo que descubre en 1924, bueno, porque viene pensando ya desde 1920, ¿no? Es que en realidad hay un masoquismo primordial. Es decir, que en el sujeto el placer no es la descarga, sino que es el punto de tensión, ¿no? Hay un punto donde el sujeto se atiborra, vamos a decir así, de cosas, ¿no? Y que gráficamente lo encontramos, claro, me como todo, y por supuesto lo estamos diciendo en forma graciosa para hacer más liviano lo que tiene que ver con el tratamiento. Por ejemplo, ahí Adriana está hablando de las lesiones. A ver, Claro. las cuestiones graves que se dan en juego, la pulsión de muerte y el hecho, son el punto de las autolesiones, por ejemplo. ¿Mm? Entonces, esto es muy importante porque a nivel del aparato psíquico, la conclusión obligada del texto pegar a un niño, absolutamente, absolutamente, que es ese punto donde en el aparato psíquico, ¿sí?, el movimiento está frenado por la necesidad casi, bueno, a ver, masoquista, digamos, de contener, ¿sí? Por eso el sujeto, ustedes saben que la satisfacción de el super yo a nivel inconsciente, ¿cuál es? El masoquismo moral, la culpa. El sujeto que se siente culpable no suelta la culpa, toda la vida, digamos, está como conservada la culpa, ¿no? Yo fui el que o la que causó ¿no? Hay un punto ahí, por eso es muy importante, digamos, esto que decimos, ¿no? De poner en concreto, en relación todos los conceptos para ver cuán vitales son y cuán reales son, ¿no? Entonces, el sujeto, este es el problema económico del masoquismo, el problema económico, el modo en que Freud explica, ¿no?, las variables económicas adentro del aparato psíquico, ¿sí?, es que no discurre la cuestión y se queda fijada, ¿sí?, en este goce en la no descarga. ¿Mm? Ujú. Esto tiene El que ver, problema económico es que no se pierde, sino que claro, se se conserva. tensiona hasta reventar. Exactamente. Entonces, ahí donde tenemos esta cuestión, tenemos como consecuencia que el aparato, al detenerse, ¿no?, genera métodos, digamos, a ver, son métodos defensivos, y de lo que se trata es, digamos, para los analistas, lograr desarmar esta cuestión, ¿sí?, del modo en que el sujeto se queda con el recuerdo, con lo que pasó, se queda fijado ahí, ¿sí?, y poder, en ese sentido, ahí para Freud, ¿no?,
Lo que él dice es, tiene que haber una instancia que llama, dentro del aparato psíquico, llama a la no descarga. ¿Sí? Ahí es donde tiene total sentido el concepto de pulsión de muerte. ¿Sí? Y en este punto que decía Nacho, digamos, la pulsión de muerte se ve claramente en Pegan a un niño como escenificación, ¿sí? Pero sin meternos ahí, me parece como muy importante trabajar para nosotros que no solamente el humano es profundamente humano en el sentido de la emoción y todo esto maravilloso que tenemos los humanos, ¿sí? Sino que adentro del psiquismo hay instancias que funcionan como máquina, peor que una máquina. Por eso Freud dice, en el problema económico del masoquismo, dice el superyo funciona al modo del mandamiento kantiano. Obra tal que tu accionar tenga validez universal. Es decir, ser, no sé, de la psicoanalista la mejor psicoanalista. La más madrugadora, Claro, la que más la ayuda a Dios. la que más trabaja. Entonces uno dice, en este punto, donde una y otra vez de lo que se trata es de que valga como el universal, ¿qué universal existe? No hay un universal, no hay un otro completo. Entonces todo el tiempo se va corriendo el límite. Y en el camino de hacer algo, y es cierto, lo mejor posible, y está muy bien que los humanos queramos hacer algo lo mejor posible, y es el punto de la idealización, de esa frase tomada en el sentido de la pulsión de vida, hay un momento, y ahí eso es lo que tienen que captar en la clínica con sus pacientes, hay un momento en que se vuelve siniestro, en que eso que funcionaba muy bien y que empujaba para adelante se convierte en algo que atrapó al sujeto. Y ahí es donde empieza la caída. ¿Eh? Pero el Por sujeto eso lo es entiende. importante no ser una máquina, aprender cuándo parar e irse de vacaciones, por Ahí ejemplo. está, ahí está, ahí está. Irse Mm, de vacaciones, retirarse a tiempo cuando hay una reyerta y mm. ahí donde uno hubiera quedado, no, dar un paso al costado, esperar, tiempo. No, Siempre hay tiempo. Nos cuesta ahí está. mucho a los humanos meter la dimensión tiempo en lo que sea que hagamos, ¿no? La, Trabajar, discutir, todo nos cuesta como tiempo, el tiempo amansa, pero bueno, no estamos hechos para eso, parecería, superyoicamente hablando. sería, exactamente, Mm. tal cual. Así que bueno, con esto nos despedimos de Ale por estos 3 viernes próximos. Eh, Porque voy a parar, porque no soy una máquina y me tomo un descansito de vacaciones. Eh, pero la dejamos a Violén muy bien cuidada. Los vivos siguen los próximos 3 viernes y yo volveré al cuarto. Bueno, gracias a todos por estar, por participar, por estar tan atentos y estar con nosotras. Gracias, en gracias. serio. Gracias porque estuvo buenísimo hoy el intercambio, estuvo genial. Sí. Bueno, adiós. Nos vemos. Chao, chao.